Yo soy Verónica Maldonado y hoy, como cada semana, hablaremos de un tema muy interesante. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se lleva el proceso de fecundación sin una relación sexual? Bueno, pues hoy conoceremos este maravilloso proceso llamado inseminación artificial, así que no te despegues, comenzamos. La inseminación artificial es un procedimiento utilizado en los programas de reproducción asistida, como primera alternativa en el manejo de las parejas estériles, que no hayan logrado un embarazo tras la aplicación de tratamientos convencionales. Los objetivos principales de la inseminación artificial son asegurar la existencia de óvulos disponibles, acercar los espermatozoides al óvulo en el aparato genital femenino, mejorar e incrementar el potencial de fertilidad de los espermatozoides realizando una serie de procedimientos de laboratorio, llamados en conjunto capacitación espérmica. Esta emplea una serie de técnicas de lavado con soluciones especiales o con grados de diferentes densidades que eliminan del eyaculado restos celulares, bacterias, leucocitos, espermatozoides muertos y lentos. La inseminación artificial puede ser homóloga o heteróloga. La primera es aquella donde se utiliza el semen de la pareja y la segunda es cuando se utiliza el semen de un donador y se realiza cuando el varón no tiene espermatozoides o cuando es portador de alguna enfermedad hereditaria. Muchas gracias, Dulce, por tu información. Y bueno, el día de hoy yo me encuentro con la doctora Gabriela García Jiménez, quien es ginecóloga y especialista en reproducción humana, y nos va a hablar un poquito acerca de todo este maravilloso mundo de la inseminación artificial. Doctora, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, me gustaría que empezáramos primero que nada con el concepto de inseminación artificial, porque probablemente mucha gente aún no tiene claro qué es la inseminación artificial, así que me gustaría que empezáramos con eso. Claro que sí. Mira, la inseminación artificial es el colocar el espermatozoide, el semen, de una manera no natural. Es decir, el paciente acude al instituto, nosotros preparamos la muestra y es esa, la muestra preparada, la que nosotros colocamos dentro del tracto genital femenino. ¿Cómo son los candidatos, por ejemplo, más bien en este caso mujeres, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas candidatas que vienen a hacer todo este proceso? Muy bien. Nosotros siempre, aquí en el Instituto Valenciano de Infertilidad, tomamos la infertilidad en pareja. Entonces, siempre, hay parejas candidatas a este tipo de procedimiento. Es un tipo de procedimiento de muy baja complejidad, ¿de acuerdo? Entonces, no se necesita mucho esfuerzo para hacerlo. En primer lugar, lo que sí necesitamos es que haya una buena cantidad de espermatozoides. Nosotros lo que hacemos es mejorar cantidad, movilidad y morfología mediante un procedimiento que se llama de capacitación, ¿de acuerdo? Y es esa muestra la que nosotros colocamos dentro del tracto de la mujer. ¿Qué mujeres en este caso podrían ser? Aquellas, por ejemplo, que no estén ovulando regularmente. Nosotros hacemos que ovulen y en el momento de la ovulación es cuando colocamos esa muestra de semen dentro del aparato genital. Ahora, estas mujeres no precisamente tienen que ser mujeres casadas, pueden venir mujeres solteras que de repente no tienen una pareja estable y que quisieran tener un hijo. Claro, tenemos cada vez más este tipo de pacientes. ¿Qué pasa con estas mujeres? Acuden, ellas pueden traer su muestra, ustedes les brindan aquí, tienen un banco de semen. Claro, nosotros tenemos un banco de semen, ya está bien establecido con un control de calidad, y entonces estas mujeres acuden, si son candidatas para una inseminación, nosotros las analizamos y ellas ya elegirán a algún candidato del banco de semen. El elegir es solamente con base en las características físicas gruesas, como la talla, la complexión, la textura y el color del pelo y el color de ojos también. O sea, ellas tienen la opción de elegir, pero es así como en las películas que de repente les enseñan revistas y pueden ver el tipo de hombre y todo eso, o no, solamente... No, solamente las características físicas gruesas, como las que te comentaba, y además que estén tranquilas de que están analizados cada uno de los donantes para que no vaya a tener alguna enfermedad que se pueda contagiar, que pueda ser heredada. ¿Qué procesos o qué estudios se les hacen a estos donantes?
A ellos, ¿cuáles son las características que deben tener los donantes? claro, en primer lugar son personas jóvenes y en su mayoría universitarios que acuden y se les toman muestras para descartar enfermedades infecciosas que se pueden contagiar y también para descartar que no tengan alteraciones en sus cromosomas, en su genética, ¿de acuerdo? Que no las pudieran después heredar al ser después donadores de un espermatozoide. Además, también muy importante, se le hace un análisis psicológico para también entender cómo está él, que sepa perfectamente a lo que viene. Claro. Este tipo de herencia, ahora sí que se puede heredar la psicología de un hombre a través del semen, ¿también lo puede heredar? Claro, hay mucha cantidad de herencia que puede ser y todo lo puede dar mitad la mujer y mitad del hombre. Y obviamente primero se le hace todo un estudio a las mujeres para también si son propensas, ¿no? Claro, para también si son candidatas, pero en realidad son un par de estudios, los básicos. Solamente es un análisis para ver que las trompas del útero estén permeables. ¿Por qué? Porque si yo coloco el semen dentro del útero y las trompas no son permeables, aunque yo lo coloque hasta adentro, nunca se van a encontrar el óvulo con el espermatozoide. Entonces, es un estudio muy importante, el estudio de las trompas del útero. ¿Cómo se llama ese estudio? Ese estudio se puede hacer de dos maneras. Una es la histerosalpingografía, que las pacientes lo refieren como un proceso un poco doloroso. Nosotros damos siempre algo analgésico antes, pero ese estudio se hacen radiografías y se ven cómo están las trompas del útero. Y otro estudio es en la sangre para ver si han sido portadoras o si tienen una infección que se llama de clamidias. Esa infección de clamidias nos da a las mujeres, no nos damos cuenta de que tenemos esa infección, pero la clamidia va y se aloja en las trompas y hace que ya no sean lo suficientemente móviles. Y con esto no puede llevarse a cabo el embarazo. Entonces, con esos dos estudios, no se necesitan los dos, uno o el otro. ¿De acuerdo? Con cualquiera de esos para corroborar permeabilidad de las trompas, ese sería el primer requisito. Y el segundo, que se los pedimos también a todas las parejas, se acuden a Libby, es para descartar en ella algún tipo de enfermedad como hepatitis B, hepatitis C, sífilis, SIDA, que no tenga también ella este tipo de enfermedades. Entonces solamente son esos dos estudios, son muy básicos y con eso ya sabemos si puede ser, si podemos hacer la inseminación o no. Y a través, de esos estudios, si detectan algún peligro, ustedes mismos llevan a cabo ese proceso de alivio para cualquiera de esos dos problemas, por ejemplo. Muy bien. Lo que pasa es que si las trompas no están permeables, si las trompas no van a dejar pasar ni al óvulo ni al espermatozoide, entonces no tenemos otra opción que lo que se hace en las trompas, hacerlo en el laboratorio. Tendríamos que pasar a la fecundación in vitro, porque ninguna cirugía ni ningún medicamento ayuda para mejorar las trompas. Las trompas, una vez que están dañadas, ya no nos funcionan. Porque las trompas no son nada más como un tubo, sino que también dentro de las trompas hay vellosidades que nos tienen que ayudar a que viaje el óvulo y el espermatozoide. Y una vez formado el embrión, que regrese al útero adecuadamente. Entonces, si ya no está funcionando, no hay, ya nada que se pueda hacer más que pasar a una fecundación in vitro. ¿Y cuál es el proceso del hombre? ¿Qué estudios se le hacen al hombre? ¿Qué necesitan saber para ver si él es apto o no? Bueno, una vez que vienen las parejas acuden al IBI México después de haber tenido un año de relaciones y no haber logrado un embarazo. Entonces acuden para saber qué es lo que está pasando. Y lo primero que se hace es un análisis de semen del hombre y análisis de la mujer para ver cómo está ovulando y cómo están las trompas. Esos son los tres análisis básicos. Si el hombre no tiene suficiente movilidad o suficiente espermatozoides normales, entonces puede ser una opción ayudarlos con la inseminación artificial. ¿Por qué? Porque la inseminación lo que hace es concentrar la cantidad de espermatozoides, los normales, los más móviles,
¿de acuerdo? Los de mejores características para colocarlos hasta dentro del útero, ya no en el fondo de vagina donde quedan en una relación, sino hasta el fondo de útero. Entonces, eso para los espermatozoides es mucha ayuda. Y con eso nosotros les podemos ayudar a los pacientes. Una mujer que ha tenido un proceso o métodos anticonceptivos, ¿puede ser peligroso o puede ser benéfico o maléfico? ¿Influye o no influye? Los anticonceptivos lo que sí nos pueden hacer es que después de que nosotros los dejamos, a los 3-4 meses todavía no se logre una ovulación normal, una ovulación cíclica como de las mujeres que nunca la han interrumpido. Entonces lo único que pasa es que nos puede atrasar un poquito más que se presente la ovulación, unos 3 meses, 4 meses. Solamente esos primeros meses son los que podemos decir, no estás ovulando por el anticonceptivo, porque lo acabas de suspender. Pero si aún después de esos 4 o 5 meses sigues sin ovular, ya tenemos que buscar otro tipo de alteraciones. Otro tipo de alteraciones. Exactamente. Ahora, si yo soy una mujer sola, que no tengo pareja, vengo a requerir del banco de espermas, tengo la certeza y la seguridad de que no voy a tener ningún problema, digo, que mi hijo pueda salir con alguna malformación, cosas así, ¿no sucede o sí puede suceder? Mira, la gran ventaja del Banco de Semen del Instituto Mexicano, del Instituto Valenciano de Fertilidad, es que nosotros analizamos a cada uno de los donantes, como te comentaba, para descartar que no tenga ninguna alteración cromosómica. Dentro de los cromosomas vienen todos los genes, que eso sí se pueden, como te comentaba, heredar y entonces darnos alguna alteración. Pero afortunadamente aquí se descartan todas las alteraciones que puedan ser dadas por cromosomas. Ok, doctora. Bueno, pues la verdad es que está muy interesante, así que les pido que no se despeguen. La inseminación es una técnica de reproducción que consiste en introducir el esperma en la hembra de forma instrumental. Contrario a la creencia de que se trata de un método moderno, se encuentran documentados experimentos de este tipo que datan del año de 1780. Cuando el sacerdote y fisiólogo Lázaro Spallanzani probó esta técnica con una hembra canina y anfibios, ya que afirmaba que para que se llevara a cabo la fecundación debía haber contacto entre el huevo y el esperma. Hasta ese momento se creía que el embrión era producto de la semilla del hombre desarrollada en el suelo de la mujer. Otras versiones afirman que el primer intento de inseminación se llevó a cabo durante el siglo XV y se piensa que se aplicó a Juana de Portugal, esposa del rey IV de Castilla, conocido como el Impotente. Un gran avance en el desarrollo de esta práctica se dio en 1782, cuando el mismo Spallanzani se dio cuenta de que los espermatozoides enfriados con nieve no morían solos, se volvían inmóviles y que al exponerlos al calor recuperaban su movilidad. Tiempo después, durante 1920, los egipcios lograron inseminar a caballos teniendo mucho éxito. Este método de fertilización dio sus más importantes pasos desde el principio del siglo XX hasta convertirse en la década de 1950 en una industria establecida que estuvo acompañada de las primeras técnicas de congelación y recolección de semen. En los humanos, este método alcanzó popularidad a partir de 1970 y la que más se practica en la actualidad es la inseminación intrauterina, sumada al exhaustivo control de la ovulación de la candidata. Y bueno, yo me encuentro con la doctora Gabriela, que está muy interesante esta plática acerca de la inseminación artificial. Doctora, a ver, algo muy importante es saber cuáles son las causas de la infertilidad en una mujer, específicamente. Claro que sí. Bueno, como te repito, las causas se dividen en femeninas y en masculinas. Dentro de todas las causas de infertilidad, el 40% son femeninas, el 40% son debidas al hombre y el 20% son de ambos. Entonces, una pareja que acude después de un año de tener relaciones
se debe de buscar en ambas partes. Las más comunes en cuanto a la mujer es porque no ovula. El síndrome de ovario poliquístico es una de las patologías que vemos más comúnmente en la consulta de infertilidad. Esto se debe a que la mujer, te digo, no está ovulando y para eso hay que ayudarle. La endometriosis es otra de las causas muy importantes de infertilidad. Y otra sería que las trompas estuvieran obstruidas. Entonces, ella está ovulando, pero no puede llegar el espermatozoide a encontrarse con el óvulo, porque las trompas no lo dejan, no está obstruido. ¿En qué caso definitivamente una mujer no podría tener hijos? Definitivamente son muy pocos. De las pacientes que acuden al Instituto Valenciano de Infertilidad, el 96% se lleva a cabo un embarazo, se van y logran el sueño de ser padres, o sea, ya sea por un método de baja complejidad como la inseminación o la fecundación in vitro, pero hasta un 96% se logra hacer. Pero un poco me gustaría que nos dijera cuál sería la causa por la que una mujer no podría tener hijos definitivamente. Ya, ok, podría ser igual porque no tiene el útero, porque se le han quitado el útero, que se llama esterectomía. Esa podría ser una de las causas que definitivamente pues ella ya no podría tenerlo. Esa sería como la más radical y que definitivamente no hay manera. Y de hecho como de la que nos pesaría más. ¿Cuántas veces podría yo intentar tener un hijo a través de la inseminación artificial que viniera y de repente no funcionó y otra vez? ¿Cuánto sería recomendado? Sí, es importante saber que el primer intento tiene un porcentaje de éxito muy bueno, muy elevado, alrededor del 25 al 30% en inseminaciones, ya sea con semen de pareja o con semen de donante. Eso sería en un primer intento. Si en el primer intento no se ha logrado el embarazo, podemos hacer un segundo, un tercero, hasta un cuarto intento. Al finalizar el cuarto intento, del 70% al 75% de las pacientes ya han logrado el embarazo con la inseminación. Después de 4 intentos ya se prefiere pasar a una fecundación in vitro, porque ya nos está hablando que quizá no haya una fecundación adecuada, que quizá el óvulo no pueda ser penetrado adecuadamente por el espermatozoide, y eso solo lo podemos ver abajo del microscopio. ¿Y cuál es el tiempo de duración si se logra con éxito en una primera vez de una persona normal? ¿Cuál es el tiempo del proceso de una inseminación artificial? Desde la primera cita que uno llega, ¿cuánto tiempo yo ya podría quedar embarazada? Perfecto, el tratamiento es en realidad muy corto. Empezando desde la regla, nosotros le damos medicación para asegurarnos que el óvulo sea fuerte, digamos así, para que pueda ser fecundado. Estará con esta medicación 8 a 10 días. En el día 11º se hace ya la inseminación. Se hacen 2 inseminaciones, una en el día 11, otra en el día 12, para asegurarnos más el éxito del procedimiento. Y una vez que se hace la inseminación, 14 días después, ya se pueden hacer el examen de sangre para saber si están embarazadas o no. Entonces es como un ciclo, 26 días. O sea, en un mes yo podría estar embarazada. Exactamente. Qué padre, pues es muy buena opción. Pero está mencionando mucho la otra opción, cuando definitivamente la inseminación artificial no sirve, viene la fecundación in vitro. ¿Cómo es ese proceso? Es cuando nosotros ya vemos que la paciente o no tiene las trompas permeables o ya ha estado con inseminación, entonces pasamos a la fecundación in vitro. La fecundación in vitro también lleva un proceso de estimulación del ovario que dura aproximadamente 12 días, también empezando por la regla, son 12 días. Y la gran diferencia es que en la inseminación nosotros colocamos el semen dentro del útero, y lo que hacemos en la fecundación in vitro es nosotros obtenemos los óvulos de la mujer. Entonces, al finalizar esos 12 días de estimulación y ver que los óvulos ya están adecuados, pasa a quirófano, donde se hace un procedimiento muy sencillo que dura aproximadamente 15 minutos y es a través de vagina todo, y entonces nosotros ahí podemos obtener los óvulos
de la paciente. Y entonces, una vez con los óvulos, ya en el laboratorio se ponen en contacto directamente ya con el espermatozoide. Y es cuando ya se ve si lo está fecundando adecuadamente, por qué no se están fecundando. Ya nos da mucho más información que con la inseminación. Entonces podríamos decir que con este proceso es un 100% seguro que puedas quedar embarazada. No, sí te da mucho más porcentaje de éxito, alrededor de un 65 en el primer intento, comparado con el 25-30 de la inseminación. Entonces te da un poco más del doble. Sí te da más, pero ningún procedimiento puede ser el 100%, ¿de acuerdo? Sí se puede hacer, te digo, y también va a depender mucho de la edad de la paciente, más que nada de la mujer, ahí sí influye mucho nuestra edad. Entonces van a influir mucho más factores, sí se mejora mucho más el porcentaje de éxito, pero el 100% no se logra. Ahora, ¿a qué edad es, a partir de que una mujer obviamente es fértil, puede, o más bien le baja la regla, puede quedar embarazada? Pero la inseminación artificial, al igual que la fecundación in vitro, ¿son aptas para cualquier mujer de cualquier edad? ¿O dicen no, solamente a partir de X edad? No, nosotros en el Instituto Valenciano de Infertilidad hemos visto que la mejor edad para las inseminaciones es abajo de los 35 años. Son pacientes menores de esta edad porque se tiene mejor calidad en el óvulo y eso nos da mejor posibilidad de embarazo. Entonces es mucho mejor, menor. Exactamente. ¿Y hay un mínimo? No, eso ya depende de cada persona. De la edad que quieran tener hijos. De la edad que quieran tener hijos, exactamente. Y en cuanto a la fecundación in vitro, ¿cuántas veces es recomendable? Mira, la fecundación in vitro no hay un límite en cuanto a que, digamos, médicamente se permiten solamente 3, porque no hay ningún prejuicio más bien sobre el óvulo, ¿me explico? Entonces, puede ser las veces que sean necesarias. Y supongo que a través del proceso se van dando cuenta cuál es más bien el problema que está ocasionando, ¿no? Porque es como más específico a comparación de la inseminación artificial. Exactamente, a través de ese proceso ya podemos incidir exactamente en qué es lo que está pasando y por qué no se está llevando a cabo el embarazo. Entonces, se pueden hacer más procedimientos, como analizar los embriones, se puede mejorar todo para que el embarazo se lleve a cabo. Y sea exitoso. Exactamente. Ahora, en cuanto a la ciencia y a la tecnología, ¿cómo ha ido evolucionando a través de los años? Porque supongo que cuando recién se descubrió todo este maravilloso mundo de la inseminación, no era nada comparado con lo que vemos ahora. Ahora vemos máquinas y una tecnología enorme, al igual que una ciencia, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando? Claro, la medicina reproductiva es la que más ha avanzado en los últimos 30 años. Ha tenido de verdad pasos gigantes en cuanto a que antes pacientes que no tenían ninguna opción de embarazo, ahora lo hemos logrado, gracias a la ciencia y tecnología que se ha desarrollado. Antes la inseminación se hacía con el semen que no estaba congelado, que no estaba vitrificado. Ahora ya lo verán cómo se tiene que tener un proceso mínimo de 6 meses de vitrificación para que después se pueda llevar a cabo ya la inseminación. Y en cuanto a la fecundación in vitro, ha habido avances, tanto hasta que podemos analizar ahora los embriones, analizarlos antes de colocarlos de nuevo en el útero. Se pueden analizar, se toma una célula y se analiza para ver que no tenga ni síndrome de Down ni algún otro tipo de alteraciones cromosómicas que se pueden estar llevando o dando en ese embrión. Entonces ha sido un salto gigantesco. Así es. ¿Sabe más o menos hace cuánto se practica la inseminación artificial en México? Mira, la inseminación artificial en el mundo viene desde 1800. La inseminación artificial en México estará desde 1900. Es un procedimiento, como te comenté, ya antiguo, que se viene dando cada vez más, pero que precisamente por lo que es limitado en cuanto al resultado. Afortunadamente ya tenemos la fecundación in vitro para eso que antes se quedaba sin poder embarazarse, pues ya se sabe que ahora con una fecundación in vitro lo podrán lograr. Ok, doctora, y dígame, este proceso, digo, sin hablar de cifras, pero ¿es accesible para cualquier tipo de mujeres? Dentro de la gama tan amplia que tenemos en el IBI México de tratamientos,
este es uno de los procedimientos de los tratamientos accesibles. Son accesibles y Exactamente. supongo que se ha elevado bastante la demanda de aquellas épocas ahora, ¿no? Porque Sí, porque también hemos visto que también hay más parejas que ya están más informadas, que ya si después de un año de relaciones no han tenido éxito con el embarazo, ya acuden, o sea, ya también hay mucho más información. Y tenemos la contraparte, que ahora la mayoría de las mujeres van posponiendo un poco más el inicio de su vida reproductiva para ser madres. Entonces, eso, como te comentaba, la edad es muy importante en este procedimiento de la fecundación. bueno, pues doctora Gabriela García, muchas gracias. Realmente es muy interesante para todas aquellas mujeres que de repente piensan que no pueden tener hijos porque son solteras, no tienen una pareja. Bueno, pues esta es una muy buena opción, muy sana y con un éxito pues casi garantizado. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado y a ustedes también, muchas gracias.